Recording in progress. ¿Qué tal? Bien, bien. A ver, ¿se me escucha? Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora, pues, que nos estés escuchando, no viendo en este caso. Y hoy día vamos a hablar sobre la percepción. Bien, el que te saluda es el psicólogo Richard Casimiro y pues a través del doctor Giancarlo García estamos continuando la preparación para lo que viene siendo la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Listo. Hoy estamos lunes 21 de abril y pues vamos a trabajar este aspecto de la percepción, ¿no? Que responde a nuestros módulos, ya han visto ustedes en otras clases. Vamos a hablar de la percepción. ¿Quién me puede decir algo sobre la percepción? ¿Qué idea, qué concepto tienen ustedes sobre la percepción? Bien, entonces, ¿tienen alguna idea? ¿Tienen algún concepto? No. A ver, no dicen por acá. Bueno, vamos a... La percepción, chicos, es un proceso fundamental de la actividad cognitiva humana, ¿no? A través de ella captamos, organizamos e interpretamos estímulos del entorno. ¿Listo? Interpretamos estímulos del entorno. Listo. Entonces, la percepción es el proceso por el cual o mediante el cual nosotros captamos y damos sentido a los estímulos que nos rodean. ¿Listo? Damos sentido a los estímulos que nos rodean. Este proceso construye, pues, nuestro conocimiento del mundo y determina cómo interactuamos con nuestro ambiente. Por lo tanto, no es un proceso pasivo, sino que... ¿Y por qué no es un proceso pasivo, psicólogo? Listo, porque construimos activamente nuestro conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento del mundo, ¿no? Y cómo interactuamos, pues, con nuestro ambiente. Ejemplo, dos personas, tú, a ver, tú, Gabriela, y tú, Aldair, dos personas pueden ver el mismo atardecer. Digamos que ustedes están juntos viendo el atardecer, interpretarlo de formas distintas, ¿no? Para una persona puede percibir el atardecer como algo fantástico, algo demasiado romántico, ¿no? Otra persona puede percibir el atardecer como, uy, ya llegó la noche y todavía no he hecho la tarea. ¿Me dejo entender? Es la percepción de uno. No dos personas miran el mismo atardecer, pero se interpreta de manera distinta. Entonces, este proceso construye nuestro conocimiento del mundo y determina cómo interactuamos. Esto yo quiero que tengan esa información muy, pero muy presente. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta? ¿Alguna duda o consulta en este punto? No, listo. Entonces, pues continuamos, ¿no? ¿Qué es la percepción? A ver, ¿qué es la percepción? Ya lo hemos dicho, ¿no? También tú que me estás escuchando, sí, tú que me estás escuchando, ¿qué es la percepción? A ver, con tus propias palabras, ya tienes que empezar a tratar al menos de definir. Es un proceso psicológico mediante el cual nosotros organizamos, interpretamos y damos significado a los estímulos sensoriales captados por nuestros sentidos. Entonces, el ejemplo que yo te di hace un momento, ¿fue el correcto? Fue. Uy, ¿qué pasó aquí? Ya, cuidado ahí. El, por eso te pregunto, si este es un proceso psicológico mediante el cual organizamos, interpretamos y damos pues significado a los estímulos sensoriales captados por nuestros sentidos, el ejemplo de dos personas que están viendo el atardecer, ¿no? Que están viendo el atardecer y cada uno lo interpreta de forma diferente. ¿Fue el correcto? ¿Sí o no?
A ver, ahí piensa, piensa. Importante es la base experiencia consciente, permite adaptarnos al entorno y tomar decisiones adecuadas. ¿Listo? Bien, bueno, entonces sabemos que la percepción organiza e interpreta los estímulos que nosotros captamos. Es la base de nuestra experiencia consciente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica? Que es un proceso activo, no es un proceso pasivo, porque construimos la percepción del mundo. Estamos reforzando, ¿no? El atardecer, pues acabo de leerlo ahí en el Zoom. Estamos reforzando el conocimiento de hace un momento. A ver, con los ejemplos, ¿fueron o no? Mm, algunos están en disyuntiva. Mira, te voy a dar otro ejemplo para que lo puedas entender. Mira, dos personas. Persona A, un artista, persona B, vamos a ver, un docente, ya, un agricultor. Y un agricultor. Entonces, persona A está contemplando el cielo, él está viendo el cielo, digamos que con los ojos un tanto entrecerrados, absorbiendo cada matiz de color del cielo, y esta persona podría expresar como que, wow, qué pincelada, qué tan divino, los colores que se ha puesto el cielo, ¿no? Puede ver el color carmesí, el naranja, un toque de, por acá puesto en el zoom, un toque de violeta, ya, excelente, ¿no? Él más que nada expresaría, un artista, estoy poniendo un ejemplo, como que una sinfonía visual. Siente la calidez de los colores, podría estar sintiendo la melancolía dulce del día, ¿no? Asociado al atardecer. Listo. Y el agricultor la percepción de él será igual. Él, al ser un tanto más práctico, pragmático, ¿no? Es un ejemplo, ojo, podría estar mirando el sol en el atardecer, ve que se está poniendo rojo y dice, el sol se está poniendo rojo. Y podría todavía complementar indicando, mañana tendremos buen tiempo, ¿no? Voy a preparar mis herramientas para mi jornada del día de mañana. Entonces, este atardecer me está recordando de que mi trabajo, mi día, mi labor se ha terminado, ¿no? Entonces, es una forma distinta, pues, de percibir, ¿no? Mientras que la persona tendría una percepción de qué tipo podríamos decir. A ver acá, ¿de qué tipo tendría la persona? De tipo estético, ¿correcto? De tipo estético, tipo emocional, gracias al Dair, ¿no? La experiencia que previa también de él como artista le predispone a observar los colores. Estábamos hablando que veía el carmesí, el naranja, el violeta. Entonces le da forma, tiene una perspectiva un tanto creativa. Mientras que la persona B, pues no, ¿no? ¿Verdad? La persona B tiene una percepción un tanto, vamos a decirle, un tanto utilitaria, predictiva para él en el sentido de decir, ¿no? Mañana tendremos un buen tiempo viendo el atardecer. Entonces, su propia experiencia lo condiciona a asociar ciertos signos del atardecer, posiblemente con condiciones climáticas que podrían darse, ¿no? Al día siguiente. Entonces, esa es su experiencia. ¿Listo? Entonces, las personas perciben, mejor dicho, de forma distinta. Mucho tiene también que ver la experiencia, es porque es la base de nuestra experiencia consciente, ¿no? Entonces, tantas percepciones que se han ido acumulando, esto pues permite adaptarse al entorno y toman decisiones adecuadas. ¿En base a qué? A cómo lo percibe. Bien, listo. Entonces, bueno, ya te he puesto ejemplos, ¿no? Aquí tienes otro, el reconocer aromas. Cuando
¿Te ha pasado que estás en algún lugar y identificas el perfume de una flor o un olor característico de café recién hecho, el perfume de tu crush, ¿no? Como ustedes le dicen, de tu crush? Entonces, eso pues también es percepción, el reconocer aromas. Bien, el reconocer aromas. La percepción auditiva, notar la cercanía de un vehículo por el sonido de su motor, ¿no? Es cuando escuchas la sirena de de una ambulancia, percibes pues que hay una ambulancia cerca, pero también de que posiblemente si está muy cerca, alguien que en cercanía tuya, ¿no? Y dentro de repente el vecino o ha sucedido algún tipo de tragedia. Y listo. Reconocimiento visual. Cuando ves a tu amigo entre una multitud de personas desconocidas. Ah, excelente, ¿no? Entonces, pues los sentidos son los que nos permiten percibir el mundo a nuestro alrededor de forma cotidiana. Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, eso nos permite pues reconocer aromas familiares, tener una percepción auditiva eh, para cualquier vehículo que esté cerca, reconocimiento visual, y estos ejemplos terminan pues de consolidar de cómo nosotros utilizando nuestros sentidos en situaciones diarias podemos percibir cosas que hay alrededor de nuestro entorno, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo bien. Listo. Pasamos entonces a... Recording in progress. Entonces estamos pues viendo ya estos ejemplos, creo que queda bastante claro, ¿no? Queda bastante claro. A ver, pero la percepción, chicos, ya que la estamos ahora estudiando, la estamos estudiando, tiene pues tres elementos fundamentales, ¿no? ¿Alguien o alguno de ustedes lo conoce? Los elementos fundamentales. ¿Alguno de ustedes? Bien, vamos a iniciar. Vamos a ver cuáles son. Son tres. El sujeto, el objeto y el percepto. ¿Listo? El sujeto, el objeto y el percepto. En ese orden, de abajo hacia arriba. El sujeto es el individuo que percibe los estímulos, ¿no? Es la persona. Podría ser tú, somos nosotros, los que estamos percibiendo, en este caso, los estímulos. El objeto es el estímulo captado por nuestros sentidos. Es el estímulo. Mi voz es un estímulo. Lo que estás viendo en pantalla es un estímulo. Entonces, esto es el objeto. Y el percepto es la representación mental procesada e interpretada. O sea, el percepto, chicos, es la representación que nosotros procesamos, que nosotros presentamos, perdón, representamos, interpretamos de los estímulos en nuestra cabecita. El objeto es el estímulo que captamos a través de nuestros sentidos y el sujeto es el individuo que percibe e interpreta los estímulos. Estos tres elementos, yo les hago la pregunta, ¿interactuarán constantemente, sí o no? Toc, 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 en el reloj, ¿no? Estos estímulos, pues sí, interactúan constantemente en cada experiencia perceptiva que nosotros tenemos. Bien, es crucial, chicos, es crucial entender cómo pues esto se relaciona. Esto probablemente te venga en el examen también. Aquí estamos estudiando todo en base al temario, entonces es crucial entender cómo se relacionan estos elementos para comprender pues el proceso completo de la percepción. Entonces, todo acto perceptivo involucra tres elementos, verdadero o falso. Verdadero. Listo. Involucra tres elementos, verdadero o falso, verdadero. ¿El estímulo es el sujeto? No, ¿verdad? El estímulo es el objeto. Listo.
¿El percepto es quien percibe? No, el percepto es la imagen mental formada. El sujeto es quien percibe. Sujeto percibe, el objeto estimula y el percepto es la imagen mental formada, ¿no? Ejemplo, oye, veo una flor. Ese es el objeto. La flor es el objeto. La huelo. Ah, y ahora viene el sujeto, ¿no? ¿Por qué? Veo una flor, la huelo, ¿ya? Veo una flor, ¿qué sería? El estímulo, ¿cierto? El estímulo, exacto. Ya, eso tenlo muy presente. El ver una flor es el objeto, ¿por qué? Porque es el estímulo, listo. La huelo, la estoy oliendo. Yo estoy percibiendo su olor, entonces es sujeto. Bien. Y recuerdo esta fragancia, me hace recordar a mi ex. Me hace recordar a mi ex. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Qué elemento es? El percebo, ¿no? La imagen mental forma. ¿Por qué oler es el sujeto? Porque el sujeto es quien percibe, ¿no? Entonces, si la estoy oliendo, ¿me dejo entender? Sí, listo. Entonces, veo una flor, pues el hecho también ahí, y muy bien, ¿no? El hecho de solo ver, yo estoy percibiendo, estoy viendo. Ah, excelente. Pero también, ¿y qué estoy viendo? Al objeto, a la flor. ¿Me entendieres? ¿Me entendiste? Entonces, tenemos eso, ¿no? ¿Dudas? Ahí en tú que me estás escuchando ya con esta grabación, ¿tienes alguna duda? Otros ejemplos, ya, otros ejemplos. A ver, vamos a ver mejor este ejemplo, ¿no? Ya, para que no te confundas. Entonces, si yo te digo, Carla, escucha el timbre de la escuela, ¿no? Ahí en el colegio, cuando estaban ustedes en colegio, y percibe que es hora del recreo, me puedes decir Carla, o Carla, ¿no? Ya, escucha el timbre del colegio y percibe que es hora del recreo. ¿Quién es el sujeto? Ya, Carla. ¿Por qué? La persona que percibe. Bien, escucha el timbre de la escuela, es el objeto. Percibe que es la hora del recreo, el percepto. Entonces, yo veo una flor y recuerdo ese aroma el aroma de mi ex. Yo, sujeto, yo. Ver una flor, objeto. Listo. El recuerdo, el recuerdo de la innombrable han puesto por acá. Ya no, ese es percepto. Ya, pero a ver, quiero que entiendan esto. Yo huelo la flor, ¿se entendió mejor? Y ya te había puesto un ejemplo un tanto más complejo, ¿no? Entonces, sujeto tácito, ya vamos a decirlo así, no, vamos en este caso ya lo dejamos y vemos con estos ejemplos, ¿no? A ver, miren, mm, volviendo, a ver, casi similar al atardecer. Un niño está observando una nube y esta nube tiene forma de animal, ¿no? Y él cree que es su gatito. ¿Quién es el sujeto? El niño. ¿Cuál es el objeto? El que esté observando la nube. Ya. Y el precepto, que piense que es gatito. Excelente. Bien, chicos. Excelente. Entonces estamos bien, ¿no? Acá, percepto.
objeto, sujeto, los tres elementos interactúan constantemente. Pero ahora, la percepción, aparte de estos elementos, tiene pues funciones de integración, cómo se integra la percepción, ¿no? Entonces vamos a ver los dos tipos de integración. La primera es la integración unimodal. Esta se da cuando procesamos información proveniente de un solo canal sensorial. Escuchar una melodía, podemos reconocer sus notas sin necesidad de los otros sentidos, ¿verdad? Observar un cuadro detenidamente y apreciar sus colores, las formas, lo que están haciendo en el cuadro. ¿Estás usando otros canales sensoriales? No. Saborear un alimento sin necesidad de verlo o de oler. ¿Cuál es el claro, ¿no? El gusto. Entonces, es cómo se procesa la información de un solo canal. Esta integración nos ayuda a enfocarnos en detalles específicos de un solo estímulo. En escuchar una melodía está el tema del canal auditivo, el observar un cuadro, el visual, el saborear un alimento está en el gusto, ¿no? Y luego está la integración multimodal. ¿Qué ocurre? Esta ocurre pues cuando combinamos información de varios sentidos al mismo tiempo. Estamos combinando información de varios sentidos al mismo tiempo. Y esto permite pues tener experiencias perceptivas más completas, mucho más realistas del entorno, como que ver una película. ¿Qué estás haciendo? Combinas la imagen, el sonido. ¿Por qué crees que si alguno ha tenido la oportunidad de ver esta película en 4D, ¿no? Es más real lo que se vive. ¿Por qué? Porque también en el 4D integran la vibración. Entonces tienes la imagen, tienes el sonido, tienes la vibración. Excelente. Desgustar, había dicho, degustar una comida. ¿Qué involucramos? Olfato, gusto, también podría ser el tacto, también podríamos involucrar la vista, ¿no? Para ver la forma, la textura, ¿no? Y luego con el olfato y el gusto, pues poder oler, percibir los olores de esa comida y a través del gusto poder percibir, ¿no? Poder hacer la degustación. El conducir un vehículo, ¿qué estamos usando? A ver, visión. ¿Visión para qué? Para la carretera, para la autopista, para la carretera central con tantos baches, ¿no? Bien. El oído, ¿para qué sería? Para los sonidos para los sonidos del tráfico. Listo. Y ya. Y el tacto para sentir la vibración del volante, ¿no? Discúlpenme ahí lo que nos están viendo, es porque han colocado aquí en el chat de Zoom oído para los sonidos de cuando me están gritando por cómo manejo mal, ¿no? Entonces, ya, ahí. Listo. A ver, ya se entendió esto del unimodal, un solo canal, multimodal, varios canales. ¿De qué tipo? Sensoriales. ¿Cuál creen ustedes que es fundamental para desenvolverse en ambientes complejos y más dinámicos? ¿Cuál creen ustedes? Pregunta, ¿no? Es la función de integración que te permite desenvolverte en ambientes complejos y dinámicos. A ver. Claro, en este caso tienen solo dos opciones. La integración multimodal. ¿No? ¿Por qué? Porque combinas información de varios sentidos de forma muy simultánea. Entonces, en un ambiente mucho más complejo, ¿no? Y dinámico,
vas a tener que usar no solo un canal sensorial, sino todos los otros canales sensoriales que en este caso, exija el ambiente como tal. ¿Listo? Y ya estamos. Entonces, y pasamos al siguiente. Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué no se activó? Ahora, dentro pues de las integraciones, que era lo que las funciones de integración, vamos a hablar ahora de las funciones principales de la percepción. ¿Listo? Funciones principales. Y estas funciones son, en este caso, ¿cuántas creen ustedes? Primero es la interpretación, bien, y asigna significado a los estímulos organizados, ¿no? Transforma sensaciones en experiencias con sentido. La interpretación. Entonces, después, pues de esta función, después de recibir e integrar los estímulos, el cerebro lo que hace es asignarle un significado, está interpretando. Entonces, transformamos simples sensaciones, en experiencias que entendemos, ¿correcto? Transformamos lo simple en experiencias que entendemos. ¿Te acuerdas del agricultor y el artista? Bien, entonces las sensaciones son en base a las experiencias que ellos entendían. Cuando oyes el timbre en tu casa, no solo estás oyendo un timbre, interpretas, ¿no? Que alguien pues ha llegado a tu puerta, que tienes visita, que llegó mamá, papá o llegó tu hermano, tu hermana mayor del trabajo. Bien, entonces después de recibir e integrar los estímulos, el cerebro le asigna un significado. ¿Cuál es la otra función? La discriminación. La discriminación. Diferencia estímulos similares pero no idénticos. Permite pues clasificar objetos según sus características. Entonces, esta función de la discriminación hace que nosotros podamos diferenciar entre estímulos que puedan parecerse o que sean muy iguales, ¿no? Que sean similares, pero que no son iguales, que no son iguales. ¿Para qué me sirve? Buena pregunta. Esta función, la discriminación, es esencial pues para categorizar y clasificar objetos. Vamos a categorizar y clasificar objetos, vamos a ordenar eso. Esta función te ayuda, ¿no? Por ejemplo, el distinguir el sonido de un violín con el sonido de un piano, de una guitarra, el distinguir el sonido de una flauta, ¿no? Con el de una quena. Ahí estás discriminando. Bien, estás discriminando. ¿Dudas aquí o está claro? ¿Está claro? Sí. Bien, entonces pasamos a la siguiente, que es la selección, ¿no? La selección. Elige qué estímulos atender entre todos los disponibles. Evita la sobrecarga sensorial. Entonces, cuando tenemos una enorme pues cantidad de estímulos que están a nuestro alrededor, necesitamos elegir cuáles atender y cuáles el cerebro debería de ignorar, ¿no? ¿Y esto se hace de forma automática? Sí. Esta función es, pues, va con el sentido de que no te abrumes sensorialmente. ¿Qué crees que pasaría si te abrumara sensorialmente? Claro, un montón de nada, de situaciones no gratas, ¿no? Ejemplo, a ver, de esta función. Estamos en un concierto,
No ahora que viene el concierto de System of a Down. Si alguno va, ahí nos vemos. Ya, en un concierto. Concentrarnos, por ejemplo, solo en la música de la banda que nos gusta. Bien, pero si en este caso la persona que fue contigo te habla, ¿qué va a suceder? Ahí está, ¿no? La percepción cambia de la banda hacia esa persona, hacia ella o hacia él. ¿Cuál es el otro, chicos? La otra función, la organización. Agrupa pues de forma lógica los estímulos percibidos. Agrupa de forma lógica los estilos percibidos. Estructura la información sensorial en patrones coherentes. Bien, en patrones coherentes. ¿Qué quiere decir esto, psicólogo? Pues agrupamos los estímulos de forma lógica y también de forma estructurada, lo que nos permite pues facilitar la comprensión de estos, ¿no? Empezamos a formar patrones coherentes. Ejemplo, leer palabras completas en lugar de letra por letra. Claro, si tú ves palabras incompletas, ¿no? Lees la palabra completa en lugar de letra por letra. Aquí funciones, por ejemplo, la lees F-U-N-C-I-O-N-E-S, ¿no? ¿Verdad? Estás, ¿qué? Organizando, has agrupado. Ejemplo, a ver, un ejemplo cotidiano. Agrupar los muebles de tu habitación o de tu casa visualmente en categorías. Estas son sillas, estas son mesas, estos son estantes. ¿Listo? Entonces, chicos, recuerden, con lo que hemos visto, la percepción no solo recibe estímulos, sino que, ¿qué cosa? Interpreta, discrimina, selecciona y organiza activamente el mundo que nos rodea. Eso hay que tenerlo presente. ¿Listo? ¿Alguna duda? Ya. Bueno, hay que entender algo. El proceso de la percepción tiene bases neurológicas, ¿no? Lóbulo occipital, el responsable del procesamiento visual. Este nos ayuda a interpretar formas, colores y los movimientos que vemos. El lóbulo temporal, el responsable del procesamiento auditivo, nos ayuda a interpretar los sonidos del habla, los sonidos de la música, el lenguaje. Luego tenemos la corteza somatosensorial, que es pues el responsable de procesar la información táctil, temperatura, presión, dolor, ¿no? Y está en este caso el lóbulo frontal, que es la integración. Aquí sucede la integración multisensorial. Acá se coordina pues la información de varios sentidos a la vez para una percepción mucho más rica, ¿no? Coordina la información de distintas áreas sensoriales. Ahí está puesto. Ahora, es importante porque, ¿qué pasa si es que se dañara alguno de estos, algo que está ligado a la percepción? Claro, cualquier daño en estas áreas, chicos, podría provocar alteraciones perceptivas. Cualquier daño en esas áreas podría provocar alteraciones perceptivas. A ver, miren, ejemplo, ¿no? Acá piden ejemplo. Una lesión en el lóbulo occipital puede afectar pues nuestra capacidad de reconocer rostros. Nos da algo llamado como la
prosopagnosia. Prosopagnosia. ¿Listo? La prosopagnosia es ceguera facial. Es una ceguera, es conocida, perdón, como ceguera facial. Prosopagnosia, chicos. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Hasta acá? Una hora, recuerden, es una hora, es una hora. Bueno, aquí pasamos, vamos a tocar el tema de la percepción visual, justamente las percepciones, ¿no? Que tiene el ser humano. Una cosa que hay que entender es que la percepción visual es la dominante en los seres humanos. El proceso básico es, se capta del estímulo, o sea, la luz incide en la retina, luego la retina transforma la luz en impulsos eléctricos, se da la transmisión nerviosa, luego está el procesamiento, pues, cerebral, ¿no? El lóbulo occipital interpreta la información dentro de la percepción visual. Entonces, cuando se da ello, claro, la retina ya transformó la luz en impulsos eléctricos. ¿Por qué canal va? Por el canal, y ya de tarea, ¿no? Ya lo hemos hablado hace varias veces, ya no te podría decir qué semana porque me acabo de olvidar, pero no importa. Listo. Entonces, y bueno, y luego el lóbulo occipital interpreta la información visual, ¿no? ¿Por qué es la percepción visual la dominante en los seres humanos? A ver, ¿quién me lo dice? Claro, miren, cerca, estuviste cerca. El 80% de la información que recibimos es de tipo visual. El 80%. Leer un libro, el que estés leyendo lo de ahora, ¿no? El reconocer caras familiares, el de identificar señales de tráfico en la carretera. Ujú. ¿Se dan cuenta? Entonces, el 80% de la información que recibimos es de tipo visual, ¿no? Ahora, tienen que también saber, la percepción visual no solo capta formas, sino también interpreta sonidos a distancia, interpreta colores, profundidad, ¿no? Y también movimiento. Entonces, ¿dudas? ¿No? Genial. No habiendo dudas, y ahí está lo que les decía, ¿no? La percepción es el sentido dominante y el 80% de información que recibimos es visual. Luego está la percepción auditiva. Esta pues nos permite procesar y entender los sonidos. El proceso básico, las ondas sonoras que llegan al oído externo y hacen vibrar el tímpano. Los huesillos del oído medio amplifican las vibraciones porque hay una transmisión mecánica. Bien, se da la transducción, la cóclea convierte estas vibraciones en impulsos nerviosos y el óvulo temporal interpreta los sonidos. Cuando escuchas música y cuando estás escuchando música y empiezas a identificar, ¿no? Los diferentes instrumentos. Cuando estás algo distraído, distraída y reconoces la voz de un ser querido. Bien. Pregunta, ¿es la percepción crucial para el lenguaje, la comunicación social y la detección de peligros? ¿Es la percepción auditiva crucial para el lenguaje, la comunicación social y la detección de peligros?
¿Cómo que no? Claro que es crucial. Si no escuchas, ¿cómo vas a hablar? ¿Cómo aprendiste a hablar? ¿Te das cuenta? Listo. Seguimos entonces. Seguimos. Está luego la percepción táctil, gustativa y olfativa. ¿Hay funciones esenciales? Sí, hay funciones esenciales. La percepción en este caso táctil es pues la que interpreta sensaciones de contacto, de presión, de temperatura, dolor, a través de los mecanorreceptores. ¿Te acuerdas? Excelente. Luego está la percepción gustativa, que nos ayuda pues a identificar los cinco sabores básicos: el dulce, el salado, el ácido, el amargo y el umami. Ah, tareita y ahí, tareita. ¿Qué es el umami? A googlear, chicos, ¿no? Le voy a preguntar a Meta. Ya, bueno, ahí es la inteligencia artificial de WhatsApp. Excelente. Ahora, por ejemplo, cuando vas a saboreas algún alimento y reconoces su dulzura, su frescura, aun cuando no lo has visto, esa es tu percepción gustativa. Y luego está la percepción olfativa, ¿no? Que es la que capta, perdón, una amplia gama de olores a través de los receptores que tiene en la nariz. Entonces, ¿quiénes creen de estos tres ustedes que trabajen de manera complementaria? Te doy un dato, ¿no? Cuando estamos resfriados, cuando estamos resfriados, no se sienten bien los sabores, ¿verdadero o falso? Ya, claro, a ver, para todos, ¿no? El olfato y el gusto trabajan de forma complementaria. El olfato y el gusto. Voy a tratar de evitar estos silencios para que no crean de que nos estamos quedando ahí. ¿Listo? Entonces, percepción táctil, gustativa, olfativa, y está la percepción también kinestésica. La percepción kinestésica. El equilibrio, sentir la posición corporal respecto a la gravedad. Párate en una pierna, fundamental para mantener la postura. La propiocepción, percepción, eh, percibes, perdón, me quedé concepción, percibir la posición relativa de las partes del cuerpo, ¿no? Permitir, percibir, perdón, dónde están pues nuestras extremidades sin necesidad de mirarlas. Sabes que tu brazo está levantado aunque tengamos los ojos cerrados, ¿cierto? Listo. Y el movimiento es detectar aceleraciones y ajustes del cuerpo al desplazar. Corregir la postura, por ejemplo, de forma automática al caminar sobre un terreno irregular. Listo. Esta percepción kinestésica será importante para el deporte, la danza y para la vida cotidiana. Buenísimo. Y ahora vamos a ver el principio de figura y fondo. ¿Listo? Este principio de figura y fondo, chicos, es el que organiza el campo perceptivo. División del campo perceptivo, atención selectiva, reversibilidad posible, base para el reconocimiento de objetos son sus características. Las aplicaciones, eh, este principio se puede usar en diseño gráfico, fotografía, arte visual, interfaces de usuario. Listo. A ver, ¿qué es figura? Todos me ponen, oh,
Oh, sí está bien, pero a ver, ¿qué es figura? La figura, chicos, es el objeto que destaca y pues empieza a captar nuestra atención, empieza a captar nuestra atención, ¿no? El fondo, ¿qué ustedes creen que es? El fondo es el contexto, es el entorno en el que se encuentra esa figura. Listo. ¿Dudas? Vamos a hablar ahora del principio holístico. Este principio dice que nosotros percibimos los objetos como un todo unificado, ¿no? Como que dentro en este principio nosotros procesamos de forma y tal que se suman las partes independientes, ¿no? Y la percepción es como todo o como un todo unificado. Por ejemplo, cuando vemos un rostro familiar, lo reconocemos como que, no, claro que lo reconocemos, pero lo reconocemos como un todo, ¿no? Como el rostro en conjunto, no por partes aisladas. Ah, mira esa nariz, esa boca, podría ser, ¿no? No. Entonces está la percepción de rostros, la percepción arquitectónica, cómo irán las puertas, las ventanas, listo. Y la percepción de los objetos. El todo todo se percibe, se integra como un todo unificado, ¿correcto? Muy bien. Ese pues es el principio holístico. Luego está el principio de pregnancia. Este principio, también conocido como ley de buena forma o ley de Pragnanz, ¿no? Establece que percibimos las formas del modo más simple posible. O sea, nosotros las formas que vemos las percibimos del modo más simple posible. Nuestra mente, ¿no? Organiza los elementos percibidos de la manera más regular, simétrica y estable. Ejemplo, cuando vemos un círculo ligeramente irregular, tendemos a que este pues lo vayamos a percibir como un círculo perfecto. De igual manera, cuando vemos, a ver, figuras incompletas, suelen ser completadas mentalmente para formar estructuras reconocibles. ¿Viste? Entonces ese es el principio de pregnancia, ¿no? Características fundamentales, el que simplificamos mentalmente las figuras complejas para hacerlas o de una forma más sencilla, regular, que de su forma original. Entonces, esto es un principio, bueno, el principio de pregnancia es un principio que refleja la economía cerebral para no saturarnos sensorialmente y que los recursos cognitivos estén de formas simples y simétricas dados ahí. Y pues en las aplicaciones prácticas, las carreras, hacia donde ustedes también irían, ahí está diseño gráfico, arquitectura, interfaces digitales, comunicación visual. Esos son, esas son las aplicaciones prácticas. ¿Listo? Y luego del principio de pregnancia vienen los principios de la percepción visual. La simplificación, tendemos a percibir las formas de una forma mucho más posible, o sea, reducimos la complejidad innecesaria, favorecemos formas regulares y simétricas y hacemos completamiento. O sea, complementamos figuras incompletas. Rellenamos, vemos una figura incompleta y rellenamos ese espacio que está incompleto para crear formas reconocibles y coherentes para nosotros. ¿Listo? Entonces, eso hay que tenerlo presente.
Luego están, chicos, pues dentro de estos principios, las leyes del agrupamiento, los principios fundamentales de, eh, de, la, de las leyes del agrupamiento. Bien, está, a ver, tenemos pues, ¿cuántas veces? Cinco. La ley de proximidad, ¿no? La ley de proximidad, ahí está, la ley de proximidad, ¿no? ¿Qué nos dice esta ley? Que elementos cercanos entre sí se tienden a percibir como un grupo o una unidad. La ley de semejanza nos hace ver elementos en forma, color, tamaño, textura, ¿no? Elementos similares, perdón, en forma, color, tamaño y, ¿qué dije? Su textura. Tienden a agruparse visualmente. Entonces, esta ley, la semejanza, lo que hace es explicar por qué identificamos fácilmente algunos patrones en conjuntos de objetos. ¿Quieren un ejemplo? Miren, ya que viene el concierto de System of a Down, por ejemplo, en toda esa multitud, tú agrupas visualmente a personas con uniformes similares. ¿Listo? ¿Se entendió? Está la continuidad. Que la ley de continuidad dice que percibimos elementos, pues, dispuestos en una línea o curva con, y como si estuviesen estos, pues, relacionados. O sea, la ley de continuidad es que percibimos elementos que están en línea o curva como si estos estuviesen relacionados, ¿no? Entonces, esto es fundamental para percibir cuando alguien se está moviendo, cuando hay cambio de dirección, ¿no? Y después está como último, ¿será el último, sí o no? No, la ley de cierre. Nuestra mente completa figuras incompletas, cierra espacios vacíos para formar, pues, espacios reconocibles. Y luego está la ley de destino común. Elementos que se mueven en la misma dirección son percibidos como un grupo, aunque menos frecuente en diseñadores estáticos. ¿No? Listo. Hasta acá. ¿Alguna duda o consulta? ¿No? Esto es lo que te acabo yo de explicar. La ley de proximidad, la ley de semejanza, ¿no? Elementos cercanos entre sí tienden a percibirse como un grupo unificado. ¿Qué es eso? Proximidad. Ley de semejanza, elementos similares en color, cordón, ¿no? Iba a decir cordón, por favor, ahí, ¿no? La funa en el Zoom. Elementos similares en color, forma, tamaño, se agrupan pues perceptualmente, perceptualmente. ¿Listo? Esto ya lo he explicado. A ver, la ley de proximidad. Cuando lees un texto, las letras que están juntas forman palabras o lees las letras por separado. Cuando ves un grupo de sillas que están como que pegadas, puedes decir, ¿no? Percibo de que estas sillas son de algún grupo. ¿Listo? Entonces ahí, esto ya lo hemos visto, ¿no? Creo que a veces la ley de continuidad y de cierre también está, también está. Entonces, claro, la ley de continuidad preferimos percibir trayectorias suaves y continuas en lugar de líneas quebradas o abruptas. ¿Listo? Ley de continuidad y cierre. Ley de cierre, tenemos mentalmente complementamos o completamos las figuras incompletas. Y bueno, ya para pasar a las preguntas, ya como último punto, pues tenemos que ver las alteraciones perceptivas, las ilusiones, ¿no? Miren, chicos, no siempre percibimos la realidad tal como es. Ojo, a veces la mente de
una persona puede interpretar erróneamente los estímulos y esto se ve con las ilusiones, ¿no? Por ejemplo, las ilusiones geométricas que tienes al comienzo en la izquierda, líneas rectas que pues parecen curvadas. Otros podrían decir son figuras iguales que se perciben de tamaño diferente. ¿Listo? Claro, las ilusiones geométricas, ¿no? Las figuras ambiguas permiten múltiples interpretaciones y las ilusiones cromáticas que alteran la percepción del color, un mismo color como... l- claro, ¿no? Las ilusiones cromáticas alteran la percepción del color. Entonces, ahí tenemos. ¿Dudas? No hay. Luego están las alucinaciones y las agnosias, estimados. Las alucinaciones son percepciones sin existencia de un estímulo real. ¿Te acuerdas que te hablaba de sujeto, objeto y percepto? Ya. En las alucinaciones se percibe que no existe un estímulo real. Pueden, en este caso, involucrar cualquier modalidad, perdón, sensorial, ya sea la visual, la auditiva, la táctil, la olfativa, la gustativa. ¿Cómo sería, ejemplo? Ya, escuchar voces que no existen, ver sombras o figuras que no están presentes. Las alucinaciones, ¿no? Así es, estoy aquí leyéndolos. Bueno, las alucinaciones pues te hacen ver sombras o figuras que no están presentes, escuchar voces que no existen. Las agnosias es la incapacidad de reconocer estímulos pese a sensación básica correcta. Afecta el procesamiento perceptivo superior. Las agnosias pues hacen que seas incapaz de reconocer algunos estímulos eh, pese a que los sentidos estén funcionando bien. Y no es que es que de repente es un problema de visión, audición, no es es uno de procesamiento cerebral. No se debe a problemas en la visión, audición, sino es más de procesamiento cerebral. ¿Listo? Bingo. Bueno, y las aplicaciones prácticas, ¿no? Del estudio de la percepción, el 5 en campos de aplicación, en psicología clínica, diseño, marketing, arte, tiene eficacias en tratamientos y 25% en aumento de rendimiento. Listo, a ver, antes de dudas, no, no, se está grabando, sí, sí, se les va a enviar. Listo. Entonces, el, la percepción, pregunta, no es un proceso pasivo, ya que el sujeto reacciona automáticamente ante todos los estímulos del entorno, solo recibe la información sensorial sin interpretarla, interpreta activamente los estímulos que recibe y les da significado, tiene una respuesta emocional ante cada estímulo, rechaza los estímulos que no son visuales. ¿Cuál crees tú que es la C, ¿no? El sujeto construye pues activamente su percepción mediante la organización e interpretación de los estímulos. Listo. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes elementos perceptivos corresponde al estímulo que el sujeto capta mediante sus sentidos? Figura, percepto, estímulo nervioso. Ya está, ya lo resolví. El objeto, porque es el estímulo externo captado por el sujeto, ¿no? No puede ser el percepto. ¿Por qué? El percepto es la representación de la imagen mental que nosotros nos hacemos, a que el sujeto se hace, para ser más exactos. Listo.
Ya, lo voy a poner así entonces. 3. Al escuchar una melodía, concentrarse solo en el sonido y reconocer las notas musicales es un ejemplo de integración multimodal, integración unimodal, discriminación auditiva, organización perceptiva, memoria auditiva. Al escuchar una melodía, concentrarse solo en el sonido y reconocer las notas musicales es un ejemplo de integración unimodal. ¿Por qué? Concentrarse solo en el sonido y reconocer las notas musicales. Estás escuchando una melodía. Estás usando solo un canal sensorial, ¿sí o no? Listo. A ver, la capacidad de distinguir entre dos tonos musicales y muy similares pertenece a la función perceptiva llamada la capacidad de distinguir entre dos tonos musicales muy similares pertenecen a la función perceptiva llamada. ¿Cuál creen tú que es? A, B, C, D o E. La discriminación. La capacidad de distinguir entre dos tonos musicales muy similares pertenece a la función perceptiva llamada discriminación. ¿Dudas? Ah, ya, porque en la anterior, que les quedó duda la anterior. Y al escuchar una melodía, concentrarse solo en el sonido y reconocer las notas musicales es un ejemplo de integración unimodal. ¿Por qué no puede ser discriminación auditiva? Porque se refiere a la discriminación auditiva sería pues diferenciar sonidos similares, pero el enfoque aquí es integrar. ¿Qué cosa? Está reconociendo las notas musicales. Está integrar todo el estímulo auditivo, ¿no? Integrando el estímulo auditivo. Listo, a ver. Uy, se me pasó. Ya, acá. 5. El principio perceptivo que permite completar una figura visual incompleta se denomina cierre. Rapidísimo. Ahora viene la cañón. Un adolescente acude al taller de teatro de su colegio. Durante su ejercicio, debe representar una escena en la que cocina. Mientras actúa, observa los objetos, cuchara, sartén. Escucha los sonidos del sartén al freír. Huele un aroma simulado a cebolla y realiza movimientos coordinados para preparar el plato. Posteriormente, menciona que se sintió como si estuviera cocinando realmente. La pregunta es, ¿qué tipo de función perceptiva se evidencia con mayor claridad en esta experiencia? ¿Qué tipo de función perceptiva se evidencia con mayor claridad en esta experiencia? No puede ser unimodal. ¿Por qué? Observa, escucha, ¿está usando solo un canal sensorial? No, listo. Ya te di la respuesta. ¿Te diste cuenta? La respuesta pues es la C. No, es la C. Listo. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Nos estamos viendo en todo entonces el miércoles 23. Bien, nos estamos viendo el miércoles 23. ¿Con qué tema? ¿Con qué tema creen ustedes? Ya hablamos de la sensación, ahora de la percepción. ¿Qué crees que viene? ¿Mm?
Ay, revisen el temario. No, no, no. Claro. Vamos a hablar ya, bueno, ya para terminar, chicos, ¿no? Ya vamos a hablar nos toca hablar de la atención. Nos toca hablar de la atención. ¿Listo? Bien, chicos, eso pues es todo. Nos estamos viendo el miércoles. No nos estamos viendo el día miércoles. Así es. Listo. Chao, chao.